Definamos doctrina de la seguridad nacional y algunos conceptos que se asocian a ella. Se trató de una doctrina porque implicaba un cuerpo unificado y coherente de ideas, y aunque no exista un texto de referencia que condensara esa doctrina, sus ideas estaban presentes en diversos medios. En primer lugar, formaban parte de la instrucción que a militares y policías se daba en la Escuela de las Américas, centro de entrenamiento para las fuerzas de seguridad latinoamericanas creado por Estados Unidos en 1949. Formaba parte de los programas de estudio de las academias militares de los diferentes países, de las publicaciones destinadas a soldados y policías, como en Uruguay la revista El Soldado, por ejemplo, de los textos de propaganda de organizaciones católicas de derecha como Tradición, Familia y Propiedad, u otras organizaciones sociales conservadoras que se oponían a la enseñanza laica y la infiltración del marxismo en las escuelas. Llegaron a permear también esas ideas en la plataforma política y los medios de prensa vinculados con partidos y movimientos de derecha de los países de Latinoamérica. Esa doctrina implicaba entonces un conjunto de ideas con coherencia y planteaba claramente objetivos y medios para alcanzarlos. En primer lugar, definía en qué consistía la nación. Para la doctrina de la seguridad nacional, la nación se definía en términos esencialistas. Implicaba una cultura tradicional generalmente vinculada a lo criollo, de raíz católica, implicaba una sociedad en la que existían jerarquías naturales que no debían ser transgredidas y demandaban obediencia, por ejemplo, de los gobernados a los gobernantes, de los trabajadores a sus patrones, de los jóvenes a los adultos, de las mujeres a los hombres. La idea de nación se basaba además en el respeto a la propiedad privada y la estructura económica capitalista, donde no había lugar para la lucha de clases que dividiera a la comunidad nacional. Luego, se identificaba un peligro, un enemigo que amenazaba a la nación. Para la doctrina de la seguridad nacional, el enemigo no era el ejército de una potencia extranjera, y las fronteras que separaban a la nación de su enemigo no eran físicas, sino ideológicas. El enemigo era una ideología, el comunismo, y estaba infiltrado dentro de la nación, camuflado, escondido. Esta idea se encontraba ya presente en la doctrina Truman y en el macartismo en Estados Unidos a fines de los años 40. Si el comunismo era un enemigo ideológico infiltrado en la sociedad, se hacía necesario identificarlo y desenmascararlo antes de erradicarlo, de aniquilarlo. ¿Cómo se identificaba el enemigo? ¿Qué era el comunismo? Pues bien, el comunismo no era el Partido Comunista o los seguidores de la ideología marxista-leninista, sino que era mucho más que eso. Los defensores de la doctrina de la seguridad nacional identificaban como comunista a todas las ideologías de izquierda, socialistas, anarquistas, socialdemócratas y también comunistas. También a los nacionalistas radicales o reformistas, a las guerrillas, a los movimientos armados antiimperialistas, a los sindicatos clasistas, a los estudiantes organizados, a los docentes que defendían una educación laica y la libertad de cátedra, a los movimientos de contracultura que defendían la liberación sexual o cuestionaban la idea tradicional de familia, como los hippies, o los que consumían productos culturales exóticos como el rock. Además, entendían que existían cretinos útiles, personas ingenuas que sin ser comunistas se dejaban engañar por el comunismo y al criticar al gobierno o defender ciertas libertades, servían a los intereses ocultos del comunismo. El comunismo desplegaba acciones violentas contra el orden establecido, conocidas como subversión, y otras acciones muy diversas que, sin constituir un ataque violento, buscaban debilitar o desestabilizar ese orden, conocidas como sedición. Una vez identificado el enemigo, la doctrina de la seguridad nacional establecía las estrategias y mecanismos para eliminarlo. Es allí donde entra en juego el entrenamiento militar bajo la dirección del Ejército y los servicios de inteligencia de Estados Unidos y la Escuela de las Américas. En esa escuela militar se preparaba a soldados y policías para enfrentar al enemigo comunista. Se los entrenaba para infiltrarse en organizaciones sociales, para boicotear sus acciones, delatar a sus integrantes, para vigilar a los sospechosos, para formar redes clandestinas de inteligencia con civiles colaboracionistas. Se los preparaba para desarrollar una propaganda agresiva para demonizar al comunismo y generar miedo en la población, buscando que ésta apoyara la represión y justificara los tratos inhumanos que implicaba. Y finalmente se los preparaba para desplegar medidas brutales de represión, prisión ilegal, torturas, asesinatos y desapariciones, con el objetivo de la eliminación definitiva del enemigo. Estas estrategias, inspiradas en las que el ejército francés ideara para enfrentarse a los movimientos anticoloniales de Indochina y Argelia, se conocían como guerra antisubversiva o contrainsurgencia. De esta forma, las fuerzas represivas del Estado, fuerzas armadas, policía, pusieron en práctica, con apoyo de autoridades civiles generalmente, sistemáticas violaciones a las libertades individuales y los derechos humanos, o sea, actuaron al margen de la ley infundiendo el terror en la ciudadanía. A veces lo hicieron en el marco de dictaduras, pero también en el marco de gobiernos presuntamente democráticos. Debido a esto es que se conoce ese tipo de prácticas como terrorismo de Estado,
o sea, el Estado llevando adelante acciones terroristas con el agravante de que el Estado es justamente quien debe garantizar los derechos individuales.